estamos hablando clases de analfabetismo y pues ya nos han explicado qué clases de analfabetismo hay, pero ahora resulta que también hay niveles. ¿Usted me puede explicar a qué se refiere niveles de alfabetismo, por favor? Amén, hermana. Sí, fíjese que cuando hablamos de los niveles del analfabetismo, nos estamos refiriendo a 5 entornos, ¿verdad? Hay analfabetas que son funcionales, analfabetas que son culturales, otros de tipo moral, también el analfabetismo cristiano, y hoy en día que no se escucha, pero grita a voces, es el analfabetismo emocional, ¿verdad? Entonces, estos niveles de alguna manera nos están produciendo depresión, nos están produciendo ansiedad. Mucha gente no sabe por qué está presentando este tipo de situaciones, pero cuando nos vemos en la realidad y que no estamos capacitados para estar al ritmo de la tecnología, al ritmo de la moda o al ritmo de los conocimientos que hoy en día se nos imparten, producen muchas situaciones negativas, pero es importante que reconozcamos qué niveles hay, en qué nivel necesito mejorar, en qué nivel sí yo de verdad sí lo domino y qué niveles yo necesito apoyo. Y en base a eso uno ya buscar las personas idóneas, ¿verdad? En nuestro entorno o en las instituciones educativas que nos pueden apoyar para mejorar y sentirnos equilibrados en la rueda de la vida, ¿verdad? Estar bien en todo sentido. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el analfabetismo cultural? El analfabetismo cultural básicamente se enfoca en las personas que no tienen esa capacidad de adaptarse a todas las situaciones que se dan en su medio. Por ejemplo, en Guatemala somos un país donde tenemos nosotros muchas tradiciones, ¿verdad? Y entonces a veces nuestras creencias chocan con este tipo de tradiciones y costumbres que se han enseñado a que tenemos que ser radicales. Y no es que nos vayamos al otro extremo de decir, bueno, voy a ser tolerante a todo, porque también hay principios básicos en la Biblia, cosas que no se pueden cambiar, pero también de alguna manera nosotros tenemos que ser empáticos en entender por qué las personas de nuestra sociedad hacen ese tipo de tradiciones en nuestro país. Tampoco le digo pues estar de acuerdo y hacerlo con ellos porque gracias a Dios nosotros a través del Espíritu Santo ya nuestra mente ha sido abierta, pero sí por lo menos respetar y de alguna manera cuando uno respeta es mucho más fácil poder enseñar la verdad y que podamos nosotros como nación apoyarnos los unos a los otros en base a las necesidades que se nos van dando en la sociedad, ¿verdad? Y el analfabetismo cultural también nos va evolucionando, o sea, hoy en día nada es absoluto en el sentido del progreso, ¿verdad? Siempre van cambiando. Por ejemplo, anteriormente les hacían como que mucho auge o mucho énfasis a las fiestas patronales de nuestro país. Hoy en día, pues casi que ni se escuchan, ¿verdad? En nuestras iglesias también se daba mucho que antes habían misiones, habían muchas campañas evangelísticas. Hoy en día tal vez ya no suena de esa manera, pero se están usando las redes sociales para el evangelismo. Entonces, culturalmente hablando, debemos adaptarnos a esas transformaciones, capacitarnos, siempre con la misión de ir y predicar el evangelio según el tiempo en que estamos viviendo actualmente. Mire, qué importante, porque realmente vivimos aquí en Guatemala y muchas veces nos dicen, ¿y cuál es la jura de la bandera? Y no la sabemos, ¿verdad? Y el himno nacional y solo el pedacito, solo el coro, ¿verdad? Nada más no sabemos. Y qué importante porque cada país tiene su propio, ¿verdad? O sea, tiene su propia cultura, pero precisamente esa es la pregunta. ¿Qué es el analfabetismo cultural? Exacto, fíjese que son personas que no tienen un conocimiento ni una opinión propia sobre un tema determinado. Simplemente, como dicen, han escuchado, pero si usted les pregunta qué es, no lo pueden interpretar con sus propias ideas. Entonces, de alguna manera, esto sí es malo porque, como usted dice, vivimos en Guatemala y más sin embargo no respetamos o no tenemos ese conocimiento básico de la jura de la bandera, del himno nacional, de nuestros símbolos patrios, de nuestros héroes nacionales, de nuestros instrumentos autóctonos, ¿verdad? Entonces, cuando realmente desconocemos todo esto que es parte de nuestra cultura, caemos en un analfabetismo, porque pues no podemos dar ninguna opinión de algo que no conocemos, de algo que no tenemos ni la menor idea y que tal vez solo mis bisabuelitos o mi abuelito podía hablar del tema y hasta nombres podía decir, ¿verdad? Entonces, realmente sí afecta mucho esto en nuestras sociedades hoy en día porque nos perdemos esa identidad, esa raíz de donde nosotros venimos.
Claro, y si usted ha tenido la oportunidad de salir de aquí de Guatemala o tal vez aquí en Guatemala y se encuentra tal vez extranjeros en alguna parte de acá, a veces nos preguntan, ¿verdad? Y mire, ¿y cómo es que se llama aquella laguna que está ahí? Y a veces nosotros ni enterados. Entonces, qué Sí. importante es esa parte. ¿Me podría explicar qué es el analfabetismo moral? Sí, es la carencia o el conocimiento en cuanto a la teoría y a la práctica, que es una praxis, en cuanto a los valores éticos, morales y religiosos, que una persona no puede desenvolverse en los diferentes ámbitos de la sociedad. Hoy en día no se sabe ni qué es bueno ni qué es malo, ¿verdad? Entonces hay gente que sí dice, bueno, esto sí es bueno o esto sí es malo. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos el Espíritu Santo quien mora en nuestras vidas y nos redarguye y nos va diciendo, no, lo que hiciste estuvo mal o esa actitud estuvo mal o procediste de alguna manera, pero pues y las personas que no, ¿verdad? Y que no tienen esos parámetros, no tienen la bendición de poder tener una Biblia en sus casas o quizás las tienen y no tienen el más mínimo deseo de poderlas abrir y enriquecer su conocimiento en cuanto a todo lo que el Señor ha dejado en las Sagradas Escrituras, en sus 10 mandamientos, que nos sirve como base para tener una buena moral, para desenvolvernos bien dentro de nuestra sociedad en una manera pacífica, ¿verdad? Pero cuando realmente se carece de todo este tipo de conocimientos, podemos matar a un animal y no sentir remordimiento porque pues no, dice uno, o sea, pues a mí me enseñaron que así hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se ve que uno tiene esa carencia y eso no nos permite realmente comportarnos de la mejor manera, porque no sabemos que estamos incurriendo en algún error. ¿Qué es el analfabetismo cristiano? Y ahora sí como que también existe. Sí, definitivamente, hermana. Fíjese que es nosotros que nos movemos en el medio cristiano, ¿verdad? Y no me refiero a un medio religioso, sino cristiano, porque venimos nuestras raíces de Cristo, ¿verdad? Reconocer ese sacrificio que Él hizo, las bases, el ejemplo que Él nos dejó en su palabra, la enseñanza que le dio a sus discípulos. Y cuando una persona no conoce de las enseñanzas de Jesús, de su ejemplo, que está plasmado en la Biblia, carece de ese conocimiento. Y más aún las personas que sí pueden leer la Biblia, pero no saben interpretarlas. Y que nos quedamos con aquello que, bueno, ay, que el Espíritu Santo me ayude a interpretarlo. Pero fíjese que hoy en día hay instituciones educativas cristianas, evangélicas, que nos apoyan a ampliar ese conocimiento, a poder entender la Biblia, las Sagradas Escrituras de una manera prudente, de una manera sabia, ¿verdad? Entonces, hoy en día se le considera analfabeta cristiano a una persona que no conoce la Biblia, que no sabe los libros que comprenden la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que a veces sí la tiene, pero no sabe interpretarla. Entonces, cuando las personas o los hermanos hacen una iglesia y no entienden realmente cómo interpretar la Biblia, eso le llamamos un alfabetismo cristiano, porque no se sabe interpretar. Exacto. Así que este es un reto para nosotros. Es importante ir a los discipulados, ¿verdad? Los discipulados está uno aprendiendo una exposición de la palabra, por ejemplo, uno puede escuchar y si uno lleva sus notas, pues va apuntando. Un discipulado, pues le va a usted porque a preguntar y usted tiene que responder, hay unas ciertas tareas, le van a decir, o sea, va involucrado tanto el hermano, el facilitador, el pastor, el anciano, la maestra y también uno. Entonces, puede hacer preguntas. Es importante que nosotros sepamos cuántos libros tiene la Biblia, si son 66 o son 86, ¿verdad? El Antiguo, el Nuevo Testamento, cosas básicas, ¿verdad? Que nosotros podemos defender nuestra fe. ¿Qué es el analfabetismo emocional? Ya hablando en sí del analfabetismo emocional, mire, es un tema que hoy en día es preocupante, que a veces uno no le pone importancia porque siempre dicen, ay, no es que en mis tiempos, ¿verdad? Me daban con incluso el chicote de caballo y yo no había ni cómo quejarme, simplemente me corregían de esa manera o con un chancletazo, ¿verdad? O diferentes formas de educación. Pero hoy en día el analfabetismo emocional es cuando nosotros como personas, como pueblo de Cristo, no reconocemos que hay carencias interiores, espirituales, emocionales dentro de nuestros seres queridos. Los índices de suicidios, los
los índices de homicidios son muy altos, porque a veces no entendemos, porque nosotros decimos, bueno, así como me educaron mis padres, así también voy a educar yo a mis seres queridos, sin reconocer que ellos también tienen esas necesidades emocionales, esas necesidades de expresarse, de nosotros apoyarlos en sus diferentes etapas de la vida. Cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son de la mediana edad y también cuando las personas son de una tercera edad, ¿verdad? A veces nuestros ancianos necesitan ese tiempo, esa atención y a veces ellos sufren de mucha soledad porque aunque estamos con ellos, no compartimos con ellos. Nuestros adolescentes, uno dice, no, es que ya está grande, hay que mire cómo estudia. Y cuando era chiquito yo lo ayudaba, ahorita que ya está grande. Y es la etapa donde ellos están descubriendo su identidad, su razón de ser, en donde ellos están definiendo su vida y es cuando emocionalmente nosotros como personas y como cuerpo de Cristo tenemos que apoyarlos para que ellos se puedan desarrollar como personas en el ámbito profesional, en el ámbito religioso, en todas las esferas donde ellos se movilicen, se sientan plenos en cualquier etapa de la vida. Entonces a eso se refiere el analfabetismo emocional, cuando no reconocemos que nuestros seres queridos están viviendo por ciertas etapas y que necesitan de ese apoyo emocional, incluso a veces profesional, ¿verdad? Porque antes decían, es que si va al psicólogo, entonces ya lo tildaban de que la persona fue al psicólogo porque está loca, o no digamos con otro tipo de profesionales. Y realmente hoy en día tenemos que poner atención a eso porque estamos descuidando la parte emocional de nuestros seres queridos, incluso de nosotros mismos. Le comento, yo en pandemia, hubo un momento que me sentí deprimida, ¿verdad? Entonces yo no entendía qué me estaba sucediendo, pero eso es parte del alfabetismo que a veces uno lo está viviendo, lo está sintiendo, nuestros seres queridos están a la par nuestra y si de repente no hay alguien que nos diga, yo estoy contigo, yo sí te amo, tú tienes un propósito, una razón de ser, nos podemos derrumbar y no necesariamente porque digamos somos cristianos o no somos cristianos, todos los seres humanos pasamos por esas situaciones en la vida, pero cuán importante es tener a nuestros seres queridos a una mano amiga que nos diga, sí, tú vales la pena, tú tienes un propósito, sigue adelante, ¿verdad? Entonces es muy importante poder estar abiertos a aprender que hay necesidades emocionales dentro del pueblo de Dios y dentro de las personas que nos rodean. Muchas gracias. Eso quiere decir que una persona puede ser profesional, puede tener un título, puede tener mucho conocimiento, puede ser líder en la iglesia y todo, pero se necesita la empatía, ¿verdad? El evangelio es teórico, pero también es práctico. No solamente es de orar, ¿verdad? Yo voy a orar, yo también puedo ayudar, puedo ser empática, puedo extender mi mano al necesitado. Como usted decía, puedo tener tiempo para otros. Es decir, que todos necesitamos esto. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.